Vamos a tratar de acordarme de qué iba a hablarles hoy día, pero... Ya. Bueno, este es un tema súper importante que hay que tener en cuenta y vamos a ver muchas de las, no todas las causas, pero muchas de las causas que tengan que ver un poco con la memoria. Y aquí hay algunas de las definiciones que en realidad es importante ver que esta es una capacidad que nosotros tenemos que nos permite vivir, porque en base a eso nosotros vamos adquiriendo cierta experiencia y formas que vamos entendiendo. A veces no nos damos cuenta de cosas que hemos aprendido desde niño y que la memoria es la que la retiene. Y cuando ustedes ven una persona enferma que pierde nociones, a veces vamos a tocar el Alzheimer por ahí porque después vamos a hablar específicamente de eso a futuro, pero ustedes ven que a lo mejor una persona que llega a tener Alzheimer por falta de su problema de memoria, después no sabe para qué sirve un botón cuando usted le pasa una camisa. Cosas que hemos aprendido y de acuerdo a una experiencia hemos manejado. O por qué sirve la ropa, el tipo se puede levantar desnudo y pasear por todos lados sin inhibiciones porque no entiende todo eso que ha aprendido y que la memoria lo ha llevado a concentrar parte de lo que es su formación y de qué le sirve esa experiencia para vivir esta vida independiente y productiva, como dicen. Esta es una de las tantas definiciones que hay. Pero hay un problema que lo asocian generalmente cuando uno habla de la memoria con la vejez. Y dicen, ahí se puede empezar a perder mayor frecuencia y olvidos y todo, como si este fuera un problema solamente la vejez. Y la vejez hay ciertos problemas, pero que tienen a veces que ver con las capacidades o con las cosas que nosotros dejamos de usar y que no estamos aplicando. Y también pero hay muchas otras causas que vamos a ver que pueden causar problemas que a mí me pueden repercutir en la vejez después, pero por cosas que a veces hice cuando tenía muy cortos años, que a lo mejor me causaron problemas. Y este trastorno que tiene que ver con la edad, en realidad si uno ve los problemas con significación que pueden ser considerados enfermedad, realmente afectan hasta el 10% de las personas mayores de 65 años nomás. Y sí aumenta bastante cuando las personas ya tienen más de 85 años. ¿Y eso por qué? Porque vamos viendo que el deterioro, los cuidados con la edad a veces van aumentando. Pero si uno mira desde antes de los 60, la cantidad de demencia o de gente que tiene ese afecto es mucho menor. Entonces siempre nosotros lo que hemos tratado de buscar es cómo tener ciertos cuidados en nuestra salud y todo, cosa que las enfermedades crónicas o los problemas que se dan con la edad se vayan corriendo. Si yo corro 5 años, todas las enfermedades crónicas que en vez de partir a los 50 partan a los 55, quiere decir que mi calidad de vida en el resto va a ser mucho mejor. Y eso en la medida en lo que estamos tratando de promocionar, a veces partiendo de estas mismas charlas, para que la gente vea y tome conciencia de ciertas cosas de la salud. ¿Qué de estos trastornos nos pueden llevar a demencia que se transforman en una amenaza para la estabilidad familiar y social? ¿Por qué? Porque generalmente la gente vive en familia y la familia se ve trastornada cuando no sabe manejarse bien con estas enfermedades o no tiene comunicación. Nosotros hemos dicho a algunos de ustedes que vinieron a la charla de adulto mayor que uno de los problemas que nos enfrentamos ahora, que vienen este cambio de estructura de aquí al 2025 con la cantidad de adultos mayores, es que en Chile, por ejemplo, ¿qué se está haciendo hoy día? No hay programa de salud a futuro. Deberíamos tener una serie de centros de geriatría diurnos donde funcionaran para cuidar a nuestros adultos mayores y llegar a mejores condiciones, porque se ha visto que si se hospitalizan, al final salen peor. Entonces, muchos de ellos, ¿qué es lo que se recomienda en los países con experiencia? Tenerlos en un lugar donde en el día pueden haber, de repente hay médicos, kinesiólogos, están con los otros, juegan, tienen actividad cerebral, pueden leer, hacer cosas en conjunto, ver películas, comentarlas después, y en la noche van donde la familia, donde los atienden, comen en conjunto con la familia, les cuentan sus cosas y viven bien. Eso en Chile no estamos preparados. No sé qué va a pasar de aquí al 2025 si no hacemos algo con eso, donde podrían seguir aumentando esta proporción de enfermedades mentales que sería desastroso. Y cuando esto
cuando ya empiezan a ser serias, cuando afectan las actividades diarias. O sea, si yo me empiezo a olvidar de todas las cosas que normalmente hago, las llaves de la casa, que se me puede olvidar una vez, pero si se me olvida todo, si no me acuerdo mi nombre, y es cosas que pasan, ya empiezan a ser cosas serias que yo tengo que tener cuidado, porque todas estas cosas que yo hacía anteriormente de memoria, como se dice, después justamente no sé cómo hacerlas las cosas de cosas diarias. Eso es lo que uno nota, este deterioro. ¿Dónde se ve este deterioro? En la memoria de otras áreas de actividad cognitiva. Siempre se considera la memoria y alguna otra área para pensar que hay un problema de demencia. Si yo tengo una falta de memoria por alguna cosa, puedo ver, y vamos a ver, podría deberse a algún medicamento que estoy tomando, podría deberse a algún tipo de lesión que yo haya tenido, algún golpe. Muchos adultos mayores se caen y las caídas tienen una causa importante de fracturas y todo, que causan también problemas. Y esto, hay algunas enfermedades también que lo causan, desde la depresión que vamos a ver a otras que también pueden causar estos problemas. ¿Y cuáles son los que pueden interferir con este funcionamiento de la memoria? Y ahí mencionamos algunos: la depresión, trastorno de atención, la afasia y defectos sensoriales, algunos que cambian cosas visuales y auditivas que se van provocando este problema con la memoria. Y la memoria es lo que nos permite, tal como les decía, acumular toda esta información dentro del organismo, y donde yo tengo que buscar cómo recuperar esta información. Yo voy almacenando, no es un almacén realmente aquí, lo que yo tengo son relaciones, tengo pequeñas, como en el computador, cuando usted hace ahí y va a una búsqueda y alguna cosa le relaciona unas con otras, de repente aquí pasa lo mismo. El sistema va relacionando cosas y me va trayendo, evocando algunos recuerdos que pueden ser de cosas distintas. La memoria de la función es registrar, mantener toda esta información en el organismo, y donde no todo permanece inalterable. Ustedes, no sé si se han visto que en la medida que van recordando algunos antecedentes o se juntan con amigos que vivieron ese antecedente y él se recuerda otras cosas, yo a mi memoria que tenía le voy agregando otras cosas y la voy modificando de acuerdo a las capacidades que yo tengo. Tenéis razón, esa parte no me acordaba, yo ya la amplié en mi memoria, la registré ahora, voy adecuándola, incluso a veces se va poniendo más bonita de lo que era anteriormente. Con los años uno la va arreglando un poco, pero eso, la memoria puede sufrir transformaciones, y eso está dado por la vida y por la gente. Y cuando hay pequeños cambios en el registro, la codificación y recuperación, estos son normales, forman parte de esta construcción que yo les hablaba recién, pero solamente hay que ver en los puntos en que se vuelve patológico. Eso no es patológico, eso es parte de la memoria registra, cambia, reestructura, eso lo hace normalmente en todo tipo de funciones. Hay alguno que ustedes conocen que es típico, donde dice una pérdida, este señor tiene amnesia, no se acuerda de todo, y ese tiene que ver con la memoria. Y la amnesia hay de distintos tipos y que ocurren en distintas situaciones. Y esta es como la incapacidad total o parcial de memorizar. No lleva el registro, la retención o la evocación de una información por un periodo de vida de la persona. O sea, aquí hay una pérdida global o parcial de la función. Yo puedo tener amnesia, a lo mejor me dio un golpe en la cabeza y se me olvidó un periodo de tiempo, esos días que recibí el golpe o que estuve, y tengo una amnesia temporal. Pero el resto me acuerdo de la niñez, me acuerdo, pero no me acuerdo nada de lo que pasó. A mucha gente, por ejemplo, que sufren traumas emocionales, una violación, tienen bloqueadas ciertas épocas o ciertas situaciones que le pasaron. Y ese bloqueo cuesta llegar a él de nuevo, y el cuerpo tiene un sistema de defensa que va bloqueando ciertos periodos, que también tiene que ver con este sistema como un poco de amnesia, de los distintos tipos de amnesia que se puede dar por mi situación. Ahí hablan del tipo de amnesia que puede ser antes de los periodos por la pérdida de memoria en este tiempo, o antes de la lesión, y también hay después de la lesión. Lo importante es que a lo mejor no llegue a ser masiva, que implique la pérdida de todos los recuerdos,
y en algunos casos selectiva como los que yo les mencioné recién. Hay algunos que son de un espacio que es lacunar, como una laguna mental que la gente habla, que se generan esas lagunas mentales que ahí hay una pérdida parcial de la memoria que abarca un periodo de tiempo concreto. O sea, el olvido tiene que ver con algunas cosas del pasado que pueden haber durado minutos o días, o también con un trauma. Y también, o previo al trauma, o puede ser después por algunas, por ejemplo, crisis epilépticas, que la gente, si ustedes ven a alguien que ha tenido una crisis epiléptica fuerte, ustedes lo despiertan y lo levantan y la persona se siente agredida porque no conoce a nadie, no sabe dónde está. Algunos tratan de pararse e irse de ahí porque siente que la gente lo está agobiando, todos encima de él. ¿Y quién son estas personas? ¿Qué me están tratando de hacer? No se acuerdan de nada, ni que tuvieron una crisis epiléptica ni nada. Y algunas hipoglucemias donde la gente por la baja de azúcar tan grande se desmaya y todo y pierde conciencia del tiempo y el espacio que ha pasado en ese momento, produciéndose estas como lagunas mentales que tienen que ver, en estos casos, con alguna enfermedad, en algunos casos con un trauma o con un traumatismo también, que puede ser un choque, un golpe, cualquier cosa. Y hay esta como amnesia de evocación, que la gente, por ejemplo, yo veo ese vaso y no puedo, lo voy a nombrar y no sé, me pueden decir, no, es un jarro. No, no es jarro, yo sé que no es jarro, pero no puedo decir el nombre vaso. Y ese tiene que ver con la incapacidad de poder nombrar algunas cosas que se dan y sabiendo y recordando que yo puedo saber el nombre, pero no lo puedo decir, pero tengo claro que no es otras cosas. Y yo puedo decir, no, no, tú me estás mintiendo, no es jarro. Yo estoy claro que no es jarro. Pasa también con algunos nombres de las personas también pero eso es más frecuente que no tenga que ver con alguna amnesia, porque a veces uno conoce tantas personas que adentro se le pueden enredar. A mí me pasa, por ejemplo, soy presidente del colegio, la gente me ve en el sistema, en Facebook, en Twitter o ven La Noción, y cuando yo viajo a regiones, todos me conocen y todos dan por hecho que yo los conozco a ellos. Yo no me acuerdo el nombre de la mayoría de ellos. Entonces tengo que volver a convivir, vivir algo con ellos para poder tener el nombre. Entonces, no es que yo tenga un problema de amnesia en ese caso, sino que es a veces difícil manejar cuando uno no ha convivido, porque cuando uno se recuerda el nombre de las personas y todo, cuando uno tiene algunas acciones en conjunto, convive con ellos, pero hay gente que da por hecho y le debe pasar a los parlamentarios, a la gente o a los famosos, un cantante, que todo el mundo los da por hecho que los conoce y ellos no conocen a todo el mundo que está con ellos al lado. Hay alguna tipo de amnesia que son afectivas y eso tiene que ver con algunos problemas emocionales o psicológicos que puedan causar este problema. Hay, por ejemplo, la capacidad que tiene que ver antes de un examen. Hay gente, y ustedes lo deben saber, en la universidad que justo antes tenía tanto nerviosismo, tanta ansiedad que quedó en blanco antes de una prueba. Y quedó en blanco y no se acuerda nada. Y la persona estudió y sabía muchas cosas. A lo mejor no era para sacarse un 7, pero no un 1 tampoco, porque hay personas que no han contestado nada. Vienen estas lagunas, se ponen en blanco y entregan la prueba en blanco. Por este tipo de cosas emocionales que tienen que ver con alguna ansiedad mal llevada y que llevó a que se olvidara todo lo que había en su mente en ese minuto y le provocó un bloqueo. El otro que hay hiperamnesia, que es el aumento normal, pero no patológico, de la capacidad para memorizar. Y esto puede ser permanente o breve, afectivo. Esto es al revés, yo puedo memorizar mucho más cosas. ¿Y dónde pasa a veces? En algunos lugares donde yo, por ejemplo, estoy en un peligro de muerte y la gente dice, en un segundo recorrí toda mi vida aquí. Y eso es parte de esto, de cómo de repente a mí, ante una situación especial, yo hago que mi memoria o todo se me muestre como algo especial. Y hay situaciones, en estos casos, en algunos cuadros de epilepsia, la gente después, cuando ya toma conciencia de esto, a veces ve ante ese peligro, a lo mejor ve toda esta calidad, todo ese su tipo de la vida, y ante un peligro de muerte es lo más común que la gente, y lo menciona muchas veces, que ellos ven recorrer como una película toda su vida en 30 segundos. Y esos son como estos estados de hiperamnesia que tiene que ver con una capacidad de memoria mucho más grande que lo normal. Todo esto
¿Dónde está? Aquí. Y a nosotros se nos dan vuelta todos estos recuerdos, memorias en el interior. Y eso es lo que estamos tratando de dilucidar un poco. ¿Qué cosas pueden afectar nuestra memoria? Y ahí hay varias que ustedes, le he mencionado algunas. El consumo de alcohol, que lo vamos a ver en algún caso, y de las drogas afectan la memoria. El fumador crónico también va deteriorando ciertos ámbitos que tienen que ver a veces también con la oxigenación, con mi llegada al cerebro y con algunos cambios en algunos de nuestros neurotransmisores. Las lesiones en la cabeza, los traumatismos encefalocranianos dejan muchas secuelas importantes. Los derrames cerebrales, ustedes han visto cuánta gente pierde movilidad, pierde sistemas de expresión, no puede acordarse de muchas cosas. La privación del sueño también es otro problema grave. En la medida que yo no duermo, mi sistema nervioso se empieza a alterar completamente y me genera gran problemas a veces con la memoria. Uso también en estos casos una serie de medicamentos y muchos de esos medicamentos, los vamos a ver, también alteran la memoria. Entonces, estoy potenciando un efecto negativo en estos casos. El estrés severo también genera y ese también vamos a ver una pequeña cosa para ver usted, y la deficiencia de vitamina B12. No sé si ustedes saben quién tiene esta deficiencia de vitamina B12, ¿alguien ha escuchado? Los vegetarianos. Los vegetarianos al no comer carne tienen una gran deficiencia, por eso que a muchos de ellos les hacen hacer un chequeo y por lo menos tomar. La deficiencia de vitamina B12 está demostrado que puede causar enfermedades mentales en los casos de la gente que tengan una carencia muy grande de vitamina B12. Entonces siempre si uno tiene, por principio, hoy día la gente, muchos jóvenes han tomado la opción de que no queremos comer carne por la forma que se matan los animales, como el maltrato. Está bien, es una opción, pero vigílense la vitamina B12 para no tener problemas, porque esa misma opción que se hace en términos conscientes puede llevarlo a tener una enfermedad mental. Las enfermedades como el Alzheimer y la depresión son enfermedades que llevan a este tipo de problemas de memoria y que pueden llegar a ser severos. Pero no toda la gente está consciente de que hay muchos de los medicamentos que se le recetan para estar mejor que también le pueden causar estos problemas de memoria. Y uno lo ve, no sé si voy a ir a tocarles algunos medicamentos para que después lo vean. Y aquí les voy a mencionar familias de medicamentos en general para que ustedes sepan que pueden causar este problema. En general, la pérdida de memoria, eso sí, por estos medicamentos, si yo dejo de usarlos, se recupera. A menos que llegue a un sistema crónico en el que yo me cause un daño irreversible. Pero cuando yo tengo problemas con los medicamentos, si yo llego a darme cuenta y los dejo, generalmente recupero en esa instancia toda mi parte de memoria que estaba alterada. Aquí voy a mencionarles algunos. Aquí están las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas, hay una serie de productos, ustedes saben, alprazolam, bromazepam, los típicos clonazepam, todos están aquí en las benzodiazepinas. Y esto disminuye la actividad de las partes del cerebro involucradas en todo lo que tiene que ver con la transferencia de la memoria a corto plazo a largo plazo. Por lo tanto, me elimina todo ese traspaso para yo guardar esa memoria. Y aquí a lo mejor hay un medicamento que a ustedes a lo mejor les ha tocado hablar de él, que es el nombre de la droga, pero el Dormonid, que a lo mejor lo han visto, muchos médicos lo usan en la anestesia, junto con la anestesia para algunas pequeñas intervenciones. ¿Por qué? Porque saben que ese medicamento, si alguien sintió algo malo durante la intervención, cualquier cosa, ese medicamento le hace perder un poco la memoria y no se acuerda. Entonces el tipo se despierta después, no se acuerda del periodo de la intervención y después está feliz porque ya se siente bien. Pero todos esos malestares que hay durante la intervención, ese medicamento los hace olvidar. Y ese causa, aquí aprovechan un rasgo de la anestesia junto con este medicamento que tiene estas propiedades, pero que hay que tener cuidado. Cuando yo lo uso frecuentemente como un tranquilizante para mi ansiedad o para dormir, yo puedo bloquear mucho de mis pensamientos y me empieza a fallar la memoria. Si yo soy aparte una persona de edad,
pueden empezar a echarle, oye, se le está olvidando mucho, se está poniendo viejo mi papá o a lo mejor lo tengo que llevar al médico porque puede ser un principio de Alzheimer. La gente se empieza y le empiezan a dar otro medicamento y otra cosa y todas esas cosas empiezan a empeorar en vez de mejorar con todos estos medicamentos. El otro de los medicamentos, miren qué medicamento, algo muy común que se usa muchísimo, todos los que tienen que ver con el colesterol. ¿Y esto por qué? Porque yo reduzco el colesterol, pero también reduzco el colesterol del cerebro. Y el colesterol tiene una función principal en el cerebro, que es la de unir la función de las neuronas para traspasar el sistema de información de los neurotransmisores al cerebro. Entonces, si yo lo disminuyo, toda esta información tiende a desaparecer y por lo tanto, mucha de mi información no se va a traspasar. Por eso tengo que tener cuidado. Hay gente que usó un sistema para bajar el colesterol y después dice, no, ¿sabes qué? Con esto estoy bien, voy a seguir comiendo y lo sigo usando a futuro nomás. Y hay médicos que tienen la mala costumbre de decir, no, esto es permanente, es para toda la vida. Y no hay ninguna cosa que sea para toda la vida. Y todas las cosas yo las tengo que estar evaluando porque yo puedo llegar a un nivel en que bajo tanto el colesterol que puedo bajarlo a nivel mental y si lo bajo a nivel del cerebro me causa un daño. Creo que más del 20% de todo el colesterol del cuerpo está en el cerebro. Y si yo llego a bajar esa cantidad, estaría causándome daño yo mismo. Los anticonvulsivantes que son para la epilepsia también pueden causar pérdida de la memoria. Y esto también porque todos ustedes saben que muchos de estos grandes choques epilépticos son porque salen impulsos eléctricos que me hacen tener convulsiones y todo. Y esto eliminan gran parte de esos flujos eléctricos que se producen, pero a través de esos mismos flujos que son con neurotransmisores que yo los bloqueo en este caso, en los cuales se transmite la señal de la memoria de un lugar a otro. Por lo tanto, yo dejo bloqueado todo esa cantidad de flujo de mi memoria, por lo tanto, también pueden causar una pérdida de la memoria de muchos de estos anticonvulsivantes en el organismo. Los antidepresivos, que también es otro de las familias que pueden causar, miren, aquí se habla de una familia en especial de antidepresivos tricíclicos, y ahí está la imipramina, la amitriptilina y una serie de otros que la gente usa y forman algún grado de disfunción de la memoria, que es importante, y miren, más del 50% manifiesta dificultad para concentrarse. Eso hoy día se usan para una serie de cosas, no solamente para la depresión, se estaban usando para la bulimia, para algunos casos de anorexia, estos medicamentos, y esos causan gran dificultad para concentrarse, más del 50%. Esto porque también bloquean la acción de estos dos neurotransmisores que tienen que ver con toda la parte de acción del cerebro, que es la serotonina, que tiene que ver con los estados de ánimo, y la norepinefrina, que son dos de los principales neurotransmisores del cerebro, pero que también son los encargados de transmitir toda esta información con la que nosotros guardamos parte de toda nuestra información. ¿Qué otros son? Aquí hay algunos analgésicos, principalmente los narcóticos, no son todos los analgésicos, que son los llamados a evitar la transmisión del dolor a través del sistema nervioso central. Ustedes han visto que hoy día hay una gran cantidad de productos que se usan, dicen no, a usted se le transmite el dolor por los nervios, por lo tanto el dolor está aquí, pero le puede venir el dolor acá. Y efectivamente los nervios, es como pelar un cable, y ese cable si yo lo pelo, se transmite toda la electricidad para otros lugares. Y así pasa en el dolor. Pero también estos medicamentos que tratan de evitar que ese dolor se traspase, también lo que hacen es eliminar este flujo eléctrico, que es el que se transmite el dolor. Pero ese flujo eléctrico también media a todos estos neurotransmisores que son los encargados de transmitir nuestra información. Por lo tanto, aquí también estamos mediando, todos estos mensajeros químicos están involucrados y estos tienen que ver con todo lo que tiene que ver con el conocimiento y con nuestra memoria. Por lo tanto, también interfieren lo que es el paso de corto plazo a largo plazo de nuestra memoria para poder mantenerla.
Y otro producto que se usa mucho, que es la Zopiclona, que es un inductor del sueño. Muchos de ustedes a lo mejor lo han escuchado con el nombre Sometic, que es uno de los que más se usa, o Sonix, y así hay varios, Losopil, pero se usa principalmente en adultos mayores y tienen una serie de efectos secundarios que causa esta amnesia, que es una de las cosas que no le advierten los médicos, es que estos medicamentos pueden hacer como perder parte de la memoria. Y es importante porque la gente, una vez que empieza a usar estos medicamentos para dormir, porque es desesperante no dormir y vimos que el no dormir puede causar estos problemas, pero después se acostumbran y dicen, si dejo el medicamento, yo no voy a volver a dormir. Y ese solo pensamiento los hace a veces usarlo por más tiempo del necesario, cuando yo lo que debería es recuperar con la gente su capacidad para regular el reloj biológico interno y después no usarlo, o ir regulándolo a poco, usarlo a veces en la semana si es más necesidad, pero el fin de semana que puede estar más tranquilo, a lo mejor no lo usa. Eso hay que evaluarlo, pero lo que vemos es que la gente después que empieza trata de no dejarlo más. Y a veces también se los dan, le dicen uso permanente para toda la vida. Y no es así, no hay ningún producto que debería ser así. Y causan una serie de riesgos mayor con las dosis altas, y si lo mezclo con alcohol y con otros depresores también me puede causar otros problemas. Aquí hay riesgo de tolerancia, dependencia física y psíquica, porque la gente después psicológicamente, tal como les decía, yo sin esto no duermo, sin esto no vivo y si no vuelve. Y nunca ha probado dejarlo de una manera adecuada con un tratamiento, manejando la ansiedad o la depresión o cualquiera que sea la enfermedad de fondo que me causó ese problema. Hay enfermedades que también pueden alterar la memoria y ahí podemos ver que hay una proporción de personas con Parkinson que experimentan lentitud en su velocidad de pensamiento. Lo hace hablar más lentamente o les dificulta hacer dos cosas a la vez. Y existe un subgrupo de individuos con la enfermedad de Parkinson que también tiene problemas de memoria. Entonces, se ha visto que el deterioro que causa la enfermedad de Parkinson también debe actuar sobre algunos de estos neurotransmisores que debe guardar esto. Esto hay estudios y hay visto que hay un porcentaje importante de la gente que tiene la enfermedad de Parkinson que se altera la memoria y eso es parte de la enfermedad. Y esto es un efecto secundario, por lo tanto, en la medida que yo mantengo controlada la enfermedad, a lo mejor mis problemas de memoria van a ser menores. En cuanto a la edad, ya dijimos que hay ciertos hechos concretos que se deterioran con la edad, pero no son los de la memoria que por la pérdida en personas mayores es menor de lo que se creía según un estudio universitario. Más tienen que ver con todas estas cosas agregadas que vimos. Si la persona de edad se mantiene activo, hace algunas acciones, ve a veces, hace puzzle, conversa después de que ve un programa de televisión de lo que él entendió con las otras personas, su actividad de la memoria debería ser tan buena como las otras personas. El estudio universitario no lograron demostrar que la edad como causa sola puede hacer una pérdida de la memoria. Es la falta de uso de alguna de nuestras habilidades lo que provoca la causa de los problemas de la memoria. Y la principal diferencia, por ejemplo, comparado con los jóvenes, era recordar los hechos más remotos. Por supuesto que para el joven es mucho más fácil porque los hechos más remotos están aquí a 5 años, con recordar algo a 50 años que es distinto. Pero eso era considerado como parte del efecto normal. Yo me puedo demorar un poco más, pero tengo todo ese proceso y si yo me mantengo bien, lo hago bien y no hay problema. Hay olvidos comunes que se pueden compensar con 4 pequeños cambios. Realizar ejercicio físico ayuda mucho. La oxigenación y el mantenerme activo elimina parte del colesterol y todos esos problemas. Especialmente actividades aeróbicas, caminar, que es lo que más se recomienda en los adultos mayores y no hay problema. Mantener una nutrición adecuada. Si yo me lleno con hot dog y cosas así, mi colesterol y todas mis cosas van a andar mal y seguramente también vamos a tener problemas.
educarse continuamente o recibir una estimulación cognitiva. La gente que lee mucho, hace crucigrama, se mantiene activo y el cerebro está funcionando y eso no hay problema. Y mantenerse socialmente activo. Cuando una persona de edad se aísla y se queda en su casa y no sale porque no tiene los amigos, no se junta con la gente del barrio, tiende a enmohecerse y a quedarse ahí. Estas 4 cosas son fundamentales para mantener la memoria. Tal como le decíamos, la actividad física, la nutrición, la educación o hacer alguna estimulación y el mantenerse socialmente activo. ¿Cuáles son los fallos más comunes de la memoria? Eso ustedes lo han escuchado. ¿Cuántas veces? Tienen la palabra en la punta de la lengua y no se recuerdan. Y ese es como un dicho que nos muestra cuáles son algunas de las cosas más usuales. Olvidar los nombres, que es algo... El problema es cuando yo olvido mi nombre. Ahí sí que ya entro en un problema que quiere decir que ya está grave en el asunto. Olvidar dónde guardó o dejó las cosas, las llaves del auto, de la casa, dudar de haber hecho una tarea automática como cerrar la puerta. Cosas que uno hace normalmente y ya empieza a olvidar un mensaje o llamada recibida. Eso puede ser más frecuente si yo hago otras cosas, muchas cosas al mismo tiempo, pero si no hago muchas cosas, a lo mejor es un problema. Son primeros síntomas de que hay algo que está pasando y que hay que tomarlo en cuenta. Miren lo que en un estudio encontré súper interesante, se descubrió que el cerebro es capaz de producir nuevas neuronas a cualquier edad. O sea, si yo lo mantengo activo, yo de alguna manera ese deterioro no se va a notar. Se hizo unos estudios con gente de la edad y ¿qué se encontró? Que la pérdida de la memoria significativa no es inevitable durante el envejecimiento. Así que si yo lo puedo mantener, lo que ocurre es que es parecido a lo que pasa con la pérdida de fuerza muscular, que se va perdiendo de a poco porque no se usa o no se entrena. Si yo jubilé y me voy a la casa y me siento a ver todas las teleseries en la tarde y las películas, ese sistema, mi masa muscular, y ustedes han visto la publicidad que hace, por ejemplo, un producto como el Ensure, que usted pierde después de cierta edad 40% de su masa muscular, eso es cierto, se ve por el desuso. Y aquí también pasa lo mismo, se va perdiendo parte de la memoria y todo por desuso de la memoria. Si yo en el trabajo me obligaban, aunque sea yo el tipo más flojo en el trabajo, de repente hay que ir a dejar esto. Yo tenía que estar consciente a quién se lo tenía que entregar, tenía que ir a ver esto. Mi mente estaba funcionando, por último para sacar la vuelta. ¿A dónde voy a ir hoy día cuando voy para allá? Pero ya estaba usando mi mente y eso me mantiene activo. Cuando yo me voy a la casa y estoy viendo la teleserie, de repente estoy como autónomo y no estoy trabajando en esto a menos que me quiera meter en los personajes, cosas más difíciles. La televisión a veces a uno lo deja muy esclavo de ciertas situaciones. ¿Qué cosas se pueden hacer? Jugar juegos de estrategia como el ajedrez o juego de cartas que me obligan a pensar, que me obligan a mantenerme activo. Hacer crucigramas, rompecabezas, sudokus. Leer habitualmente ayuda mucho, mantiene el lenguaje, me imagino, uso la imaginación. Con la lectura uno armaba las películas solo, se iba imaginando todo lo que iba pasando y todo. Y es súper importante aprender cosas nuevas, por ejemplo, hacer cursos de interés de cada uno, tocar algún instrumento musical, comprometerse con algún proyecto que necesite una planificación. Por ejemplo, yo voy a ayudar ahora a hacer un huerto. En mi casa quiero tener tomates, quiero tener cosas para no salir a comprar y tener cosas naturales. Todo esto son cosas de actividad que me mantienen activo, donde mi memoria, mi cabeza está funcionando y son cosas que no son tan difíciles. Yo puedo entrar a cursos, hoy día es fantástico lo que hacen algunas municipalidades con los adultos mayores, aparte de los paseos y todo, hacen cursos, gente que hoy día quiere, voy a meterme en orfebrería, voy a hacer otras cosas, aprendo cómo hacer algo nuevo, trabajo con greda o pinto o me dedico a pintor, ahora hago mis cosas. Eso me mantiene activo, me hace que mi cerebro esté funcionando bien. Hay una hormona del estrés que hablamos al principio que el estrés severo también causa graves daños. Y hoy día, ustedes no sé si han visto, Chile es uno de los países que tiene más horas de trabajo, más estrés, y muchas veces a la misma gente tiene un gran problema. Uno ve que dentro del trabajo muchos se quejan después de que trabajan mucho, dicen que producen poco,
pero también la gente se queja que todo lo que hacen nadie es reconocido. Llega un gerente nuevo y el tipo podría tener 27 años trabajando ahí y quiere tener cosas nuevas y echa al tipo de 27 años en la empresa y les da lo mismo. Y no hay un reconocimiento, la gente no se siente reconocida por su trabajo y por eso a veces a lo mejor la producción también tiene que ver con algo menor. Ha pasado con todos nuestros empresarios en estos tiempos en que todo ha sido economía, tener grandes entradas y donde vemos una gran diferencia entre lo que ganan los ejecutivos y los empleados, que ha generado una división en cuanto a la segmentación de esto, muy importante y que a la gente le causa este estrés. La otra vez un psicólogo hablaba de la nube gris que cubre Santiago o Chile con la cantidad de gente con depresión o con estrés laboral por esto. Y esto creo que hay que verlo porque hay una hormona que se llama el cortisol dentro del cuerpo que es la que causa este gran estrés y un gran problema con todos los neurotransmisores del cuerpo que me permiten a mí tener hasta problemas de memoria, concentración y algunos casos en esta droga se ha investigado sí causan algunos daños que son irreversibles. Y eso, en la medida que esto se hace crónico, este estrés, que yo me permanezco permanentemente bajo este estrés, sí se pueden hacer irreversibles. El estrés en sí mismo puede causar problemas de memoria, pero las personas estresadas o con ansiedad es más probable que sufran lapsos de memoria. Esto es al principio cuando no es crónico y tengan problemas para aprender y para concentrarse, independiente de la edad. Aquí no tiene que ver con la edad. Un ejecutivo joven que está metido en estrés puede tener esto fácilmente. El sueño que le habla es necesario para la consolidación de la memoria. En la noche, no sé si ustedes saben, es cuando se renuevan casi todas las células que tenemos en el organismo. Entonces, una de las cosas que uno le dice a las personas, por ejemplo, que van a la farmacia y dicen, yo no duermo, me tomo hasta el medicamento y duermo 3 o 4 horas. Pero es súper importante en estos casos no alterar el reloj biológico. Yo me quedo en reposo en la cama y mis células siguen trabajando si yo estoy en reposo. Pero si yo me levanto a comer o prendo el televisor y estoy haciendo, cambié mi reloj biológico y mi reloj biológico dice estoy en actividad, por lo tanto deja de renovar sus células y se pone a hacer otras cosas que necesita el organismo cuando está en actividad. Y muchas veces eso mismo provoca que la gente se deteriore más. Por lo tanto, uno debería quedarse al menos 5 o 6 horas en estado de reposo para poder manejar todo su organismo y de alguna manera no causarse este daño. Aquí vemos que todo este sistema de recuerdos se pueden recuperar posteriormente si uno recupera este sueño. La falta de sueño reduce el crecimiento de nuevas neuronas en el hipocampo y causa problemas de memoria, de concentración y de toma de decisiones. Tal como les dije, hasta los mayores años de nuestra edad se siguen produciendo, de acuerdo a los estudios, nuevas neuronas, pero nosotros con estas cosas como la falta de sueño las vamos limitando. La educación, y este es otro tema súper interesante que hay unos estudios, aquí saqué unos estudios de México, donde se vio que la escolaridad, mientras yo estudio y tengo conocimiento, yo tengo una variable que influye significativamente en toda mi cosa neurológica y es un factor importante para todo esto, la escolaridad. Y no solamente se ha informado para la población hispanohablante, que era estos estudios, sino también para la población de habla inglesa. Se hicieron unos estudios comparativos de esto que se hizo en México con los demás y se vio que la educación era súper importante. Cuando yo no soy una persona educada, cuando recibí, hoy día ya llegan casi todos a cuarto medio, pero antiguamente que no había eso, que mucha gente abandonaba el colegio antes, se veía que mucha de esta gente por falta, después que jubilaban o no dejaban de trabajar, porque partían trabajando muy jóvenes, dejaban de trabajar, la mayoría de la gente que no tenía educación hacía más enfermedades mentales que los que no tenían educación. Porque después no ejercitaban a lo mejor todo su cerebro en todas sus capacidades que tenían y eso les causaba este problema. Esto que se ha observado en cuanto a fluidez verbal, memoria verbal, algunas habilidades que tenían que ver con cosas conceptuales, habilidades numéricas, todo esto provocaba que, por ejemplo, la repetición de palabras es normal, pero se presentan dificultades en la repetición de pseudopalabras.
La gente que no tenía educación tenía limitación de palabra, tenía una serie de limitaciones que llevaban a que después de la evaluación, en la evaluación tuvieran todos muy bajo con respecto a los demás. Y los estudios ahí sugerían que aprender a leer y escribir demanda una especialización que hace que se activen distintos hemisferios del cerebro y esto actúa sobre distintas partes para que esto funcione mejor. Apoyan la visión del cerebro de los sujetos, por ejemplo, de los sujetos analfabetos, muestra redes de activación diferentes a aquellos sujetos instruidos, que era lo que les decía yo recién, y también que las condiciones medioambientales pueden influir en la organización funcional del cerebro. Esto es interesante porque esto quiere decir que hay cosas que se pueden subsanar. Yo, una persona que veo que tiene un nivel bajo y le puedo ayudar a estudiar, incluso siendo adulto mayor, lo voy a estar ayudando a que tenga un mejor pasar, a lo mejor, o que no tenga alguna enfermedad mental tan grande. Y en la asociación entre el logro educativo bajo y el deterioro cognitivo y de calidad de vida posterior, estos estudios señalan que durante los periodos de seguimiento las personas con menos escolaridad sufren mayor deterioro que aquellas con mayor escolaridad. Y eso es para mostrar lo importante de la educación y todos los trabajos que hacemos hoy día, porque toda la gente tenga acceso a la educación, pueden mejorar toda esta parte mental después. Y aquí no solamente se limita a la adquisición de escritura, lectura, el cálculo, sino que también requiere conocimiento de uso práctico y adaptación de las habilidades adquiridas en el contexto y situaciones que son útiles. De repente hoy día ustedes saben que no es solamente lo que yo sé, o cuando a uno le enseñan como profesional, esto es lo que usted sabe, sino que si yo no lo sé aplicar, ¿para qué me sirve todo lo que sé? Eso hace también una diferencia, porque cuando yo empiezo a asociar lo que sé con la práctica de cómo lo llevo a los pacientes, cómo de alguna manera yo los educo, eso hace que mis funciones cerebrales hagan mucho mayor, funcionen mejor y eso sean más útiles para mí y para la gente. El aprendizaje de estas habilidades requiere de la alfabetización, que eso es muy posible y se puede hacer, y se pueden ajustar a todo el desempeño un poco de todo lo que yo le decía de estas evaluaciones. La gente puede aprender, se puede manejar. Todo esto era parte de la información de la escolaridad, cómo mejora los estímulos concretos y abstractos del mundo interior y esto es un cambio que necesita para procesar, memorizar y conceptuar todos los estímulos que nosotros tenemos con la educación. Aquí hay otro efecto súper importante que es el traumatismo y todos estos traumatismos hay que tener en cuenta que son más comunes de lo que uno piensa. Y aquí traje una cifra de España que se producen entre 80.000 y 100.000 casos provocados principalmente, fíjense, por caída. Y los adultos mayores, hoy día ustedes ven las veredas cómo están, tienen mala visión, la gente se puede caer por el uso de medicamentos. Una de las cosas que nosotros siempre decimos en las postas o en el sistema público, yo no sé por qué todavía se usa el diazepam. El diazepam tiene una vida media que dura a veces 3 o 4 días, entonces yo tomo todos los días y las personas están mucho más lentas de lo que deberían y eso yo creo que el diazepam ha sido una de las grandes causas de las grandes caídas y muchos daños que tenga la gente. No debería usarse en los adultos mayores ese producto. Y algunos accidentes laborales o de tráfico también. No todos de estos que la gran magnitud son graves, pero sí se estima que la mayoría, el 80% son leves, pero hay un 20% que sí causa grandes estragos por el traumatismo encefalocraniano. Viendo todos estos documentos, de repente uno ve Schumacher, el gran tipo que escribía en auto, se salvó en auto, nunca tuvo, y después esquiando tuvo un problema de un traumatismo encefalocraniano que lo tenía al borde de la muerte durante cuánto tiempo, provocando todo, si iba a poder recuperarse, si iba a quedar como vegetal y todo. Pero ustedes pueden ver que a veces uno exponiéndose a grandes riesgos, a veces en cualquier otra cosa le puede pasar algo y puede tener problemas. Las secuelas ahí, ¿de qué dependen? De dónde se haya producido la lesión, porque hay algunas partes del cerebro a lo mejor donde el hueso es más fino, donde puede llegar a algo más profundo y cuáles son los que tienen peores pronósticos.
Cuando se altera toda la parte cognitiva, son problemas, por ejemplo, control de las conductas, dificultades de abstracción, resolución de problemas, trastorno de aprendizaje y memoria, también como algunas alteraciones en el ámbito de la personalidad y en el ajuste emocional. Y tienen que pensar por qué. Y a veces se da en lesiones que yo tuve de joven, que podamos ver, y que pueden repercutir cuando yo tengo mucha edad. ¿Cuáles son las alteraciones físicas? Y uno ve la gente que ha visto que tiene un traumatismo que puede terminar con problemas de alteraciones motoras, con menos movimiento, con el lenguaje que les cuesta hablar, que la lengua se les pone difícil para manejar, con efectos sensoriales donde puede afectar todo, la visión, cualquiera de nuestro sistema de audición, tacto, gusto, y también cuando es más generalizado el deterioro cognitivo, no obstante que además de la posibilidad de que fallezca, porque si es muy grave puede fallecer, o que quede en estado vegetativo persistente, donde uno no sabe cuáles van a ser las condiciones si algún día va a despertar y con qué limitaciones va a despertar la persona que está bajo esa condición. Y aquí hay, por ejemplo, Estados Unidos tenía que gastaba más de 56.000 millones de dólares al año por esta causa de los traumatismos cerebrales. Y aunque se encuentran con vida, no han tenido trauma cerebral, requieren de una ayuda permanente para realizar sus tareas del diario vivir. Hay una cifra importante de gente que queda con necesidades y con ayuda. Los sobrevivientes de esto a menudo quedan con significativas discapacidades cognitivas, conductivas y de comunicación a largo plazo. Entonces, este es un tema que no siempre se ve como algo de salud. Dicen, traumatismo es como un accidente, lo ven como algo externo, pero tiene consecuencias importantes y en la memoria, en la demencia también. Personas a veces de 75 o mayores de 75, las caídas son la principal causa del traumatismo cerebral y el 20% de los traumatismos cerebrales están relacionados, por ejemplo, con violencia, asaltos, abuso infantil y alrededor del 3% por lesiones deportivas. Pero miren la cantidad de importancia que tienen que ver con la violencia. Hoy día uno ve, ¿cuántos de ustedes han visto las noticias cuando los abuelitos están pagándose su jubilación y lo están esperando afuera para asaltarlo y robarle la plata? O que les roban en el camino las gargantillas, cualquier cosa que lo obligaron a caer, se pegaron en la cabeza, terminaron con traumatismo. Esta es una cifra importante que causan traumatismo, que son por asalto, por violencia o por maltrato. La violencia, ustedes también vieron casas de reposo de adultos que lo estaban a la gente maltratando, abusando de ellos, los golpeaban a veces. Todo esto puede terminar, o los tenían amarrados y de repente se caían y se golpeaban la cabeza y causaban muchos de estos problemas. Estos tienen que ver con el trato de la gente, donde podemos estar causando un daño que es peor de lo que veíamos. Algunas discapacidades aquí podemos ver que alteran la parte del conocimiento, pensamiento, memoria y racionamiento, otras con la parte sensorial, que ya vimos todos nuestros, otros con la comunicación, la expresión y la comprensión, de conducta o salud mental, depresión que nos da por mi mismo estado, la ansiedad y cambio en la personalidad. Mucha gente se pone agresiva, conducta impulsiva o conducta social inapropiada. ¿Por qué? Porque mucha gente no acepta su situación. ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? La gente se pone como que la gente lo mira en menos y todo, y se ponen algunos muy agresivos también y les cambia la conducta y no pueden vivir bien. Ahí menciono en el mismo traumatismo la enfermedad de Alzheimer, es una enfermedad neurodegenerativa caracterizada por demencia, pérdida de la memoria y las capacidades, que eso ustedes lo ven. Pero estas capacidades cognitivas deterioradas sugieren que existe una asociación entre la lesión en la cabeza de un adulto joven y el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer en una etapa posterior de su vida. Mientras más grave la lesión cerebral, mayor es el riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Yo puedo haber tenido un choque en auto gigantesco que me dejó con un traumatismo. Yo después de un año a lo mejor de recuperación estoy bien y pensé que eso era todo. Pero aquí está, en muchos casos se ha investigado y se ve que hay una relación. O sea, a mí eso me puede predisponer a tener esta enfermedad a futuro también.
Y eso es súper importante tenerlo en cuenta para los cuidados que yo tengo que tener cuando llego a adulto mayor. Si empiezo a notar algunas de esas cosas que vimos antes, se me olvida el nombre, se me olvida, yo debería tomar algunos cuidados para evitar esos problemas. No sé si aquí tienen algún recuerdo de alguien conocido, pero el alcohol también altera la memoria y es un problema súper importante. Si nosotros vemos, esta es una a lo mejor de las drogas permitidas que hay en Chile y en todo el mundo casi, y que causa grandes estragos. En Chile tenemos un consumo importante de alcohol y en la juventud hoy día ha ido aumentando cada vez la edad de que se empieza. Y aquí también se ha encontrado causa-efecto entre el alcohol y las funciones de la memoria a corto plazo. Los grandes bebedores cometieron más errores en ciertos sistemas encuestados y se ha llegado a un sistema estadístico que demuestra que altera más de un 30% la memoria el abuso de alcohol. Y muchos jóvenes y todos a lo mejor hemos pasado en algún minuto en que hemos tomado más de la cuenta, y eso de pensar en que dónde amanecieron, dónde estoy, qué pasó anoche, empezar esa pequeña amnesia de alguna cosa cuando ha habido un exceso, demuestra parte de esto que nosotros a lo mejor inicialmente cuando jóvenes lo miramos jocosamente, pero que después, si eso se mantiene en el tiempo, puede causar un daño importante. Y aquí no solo nos referimos a algunos acontecimientos más comunes y cotidianos. Por ejemplo, los consumidores de alcohol en grandes cantidades son los más propensos a olvidar dónde dejaron las llaves, si apagaron las luces o guardaron el coche, o si no apagaron el califón o el tipo lo puede haber hecho 2 o 3 veces y sale y ¿lo apagué o no lo apagué? Y está la memoria a corto plazo está muy mal en estos casos cuando es alguien de un bebedor permanente, y eso hace que se le olviden muy rápidamente algunas cosas. El estrés también, que era lo otro que yo les mencioné ahí, y la memoria. El estrés en estos tiempos es algo fundamental que ha causado problemas. Y aquí vemos, aquí altera mucho a las personas jóvenes. ¿Por qué? Porque llegan a consultas, muchos de ellos van psicólogos, psiquiatras por su problema, porque ellos quieren mantenerse activos, quieren que los valoren en el trabajo, no quieren estar enfermos, no quieren faltar ningún día, porque si no, el que está más abajo los puede pasar. Todo eso les causa un problema y ven que tienen falta de memoria y su atención. Muchos de ellos dicen que se sienten dispersos y agotados mentalmente en una función que actualmente hoy día no debería, y les encuentran niveles de estrés sumamente elevados que afectan directamente su calidad de vida, y en esta vorágine que ellos se manejan, se empiezan a desconectar de sí mismos, de sus pequeños detalles. En algún momento lo hicieron felices. La gente empieza a dejar esos lugares para dedicarse más a trabajar, y mientras más trabajan, más se estresan y más problemas tienen. Y aquí cuando hablamos de estrés nos referimos a una respuesta del organismo que se va adaptando a estos estímulos que está recibiendo todo el día mientras trabaja, ya sean ambientales, externos o internos que yo mismo me pongo, porque mucha gente se pone exigencia él mismo. No, yo esto que había que entregarlo el lunes lo voy a entregar el viernes porque quiero ser el primero. Y yo me genero exigencias que a lo mejor son más allá de lo que yo debería. Y el organismo, ¿qué hace? Se prepara para hacer frente a todas estas demandas que le estoy haciendo y que generan como consecuencia esta situación nueva que es el estrés, que a mí me agobia, pero que a veces yo lo malinterpreto, llego a la casa y para olvidarme me tomo un trago y ahí mezclo todas las cosas que hemos visto y que de alguna manera me hacen mal. ¿Qué otra cosa vemos? Hay que muchas veces en forma negativa este estrés, no solamente en nuestro conocimiento, sino que también en la memoria, sino también me presentan ciertos síntomas que ya son de enfermedad. A nivel psicosomático, por ejemplo, si yo estoy estresado, ¿qué hace todo mi organismo? Me aprieta todo el sistema arterial, tengo una hipertensión arterial que de alguna manera está ejecutada, pero está ejecutada por el estrés. A veces llega el tipo al médico, le midieron una vez sin hacer un seguimiento y le dan al tiro, no, usted es hipertenso, tome medicamento. ¿Qué hace el medicamento antihipertenso? Hace que haya un menor flujo pensando en el cerebro, por lo tanto hay menos a veces oxigenación, y yo termino
causando mayor problema de memoria que el que tenía originalmente, porque esa hipertensión, si yo quitaba parte del estrés, desaparecía sola. Y empiezo a tratar a la gente con medicamentos, jaquecas, gastritis, úlcera, insomnio, y el insomnio otros medicamentos, y uno ve que aquí alguien que llega con todos estos síntomas salió por lo menos con 5 medicamentos. Le dieron para la úlcera omeprazol, para acá le dieron algún atenolol, para la jaqueca un analgésico, y así, y uno para dormir. Le doy el Sometic, que también altera la memoria. Entonces, si uno ve todo esto, se encuentra que generalmente hoy día en Chile se tratan los síntomas y no se trata de prevenir. Y como se tratan los síntomas, tendemos a agudizar los problemas que hay. Nos encontramos con los adultos mayores usando un promedio de 11 medicamentos. 11 medicamentos y eso que ellos no consideran medicamentos, una serie de productos naturales y otras cosas que usan, que si los sumamos podrían ser fácilmente 15. Y vemos que los pacientes, algunos tratamientos que se ven cuando ya se curó el estrés, por ejemplo, aún así esta hormona del estrés que yo le decía que el cortisol se demostró en algunos estudios que ya si era crónico y se mantenía por mucho tiempo, causaban un daño irreversible porque disminuían la cantidad que teníamos de estos neurotransmisores. Y, por ejemplo, comprobar los daños que genera el estrés crónico a diario. Yo tenía que ver qué causaba este estrés, y en la medida que se mantenía crónico en mucho tiempo, el daño sí se vio que era irreversible. ¿Y qué cuidados nos hacen ver? Porque este cortisol, que es esta hormona del estrés, se parece mucho a algunos como la cortisona, que tienen una misma estructura química, que aquí están todos los corticoides, prednisona, cualquiera de estos corticoides, como tienen un efecto antiinflamatorio que se usan para a veces bronquitis, cuando estoy obstruido, cuando tengo un edema, cuando tengo cualquier otra cosa, el mismo parecido de estos productos que imitan la acción del cortisol provocan esta misma sensación que causaba el estrés antes. Si yo ya de alguna manera me sensibilicé contra eso al usar los productos estos, me estoy causando yo mismo como si fuera el mismo cortisol el estrés. Se ha visto que esos productos de las personas que ya están sensibilizadas les terminan causando los mismos síntomas. O sea, van a perder la memoria, van a causar otros problemas sin que el producto, la cortisona en sí lo haga. Pero como el cortisol que se provocó por el estrés me lo causó, este producto por similitud me lo va a causar igual. Y ahí les ponía parte del que el alcohol y las drogas pueden convertirlo a uno en adicto, pero la automedicación y también a veces la mala receta también. Y ahí gracias por la...